Durante siglos, un pueblo entero continuó sus prácticas religiosas sin percibir que el cielo había dejado de responder. Ellos frecuentaban el templo, ofrecían sacrificios, realizaban fiestas, pero no había más eco, ni dirección, ni fuego. ¿Qué habría sucedido para que Dios silenciara su voz por 400 años? Pocos saben, pero antes de este silencio absoluto, un último mensaje fue entregado. No vino con truenos ni visiones apocalípticas, sino con palabras afiladas, promesas ardientes y un clamor cortante que atraviesa generaciones. Fue registrado por un profeta cuya voz sería la última a ser escuchada antes de que el Verbo se hiciera carne. Este mensaje no fue olvidado, permaneció vivo como brasas bajo cenizas, esperando el momento adecuado para reavivar corazones. Además, si valoras mensajes bíblicos que van directo al grano, sin adornos, pero con profundidad y verdad, ya te inscribes aquí en el canal. Porque cuando la palabra calla, el mundo habla demasiado alto, y es aquí donde escuchamos lo que realmente importa. Cuando la voz de Malaquías ecoa en las páginas finales del Antiguo Testamento, no oímos solo palabras, sino un lamento cargado de dolor, indignación y esperanza. Su nombre, que puede ser traducido como mi mensajero, no es solo un título simbólico, es una designación divina, una señal de que fue levantado para proclamar la última advertencia antes de un largo silencio de 400 años. El profeta se levanta en una época de frialdad espiritual, tras el retorno del exilio babilónico, cuando el entusiasmo inicial por la reconstrucción del templo había desaparecido. El pueblo había retornado físicamente a la tierra prometida, pero sus corazones permanecían distantes del Señor. Este es el trasfondo sombrío donde la voz de Malaquías se eleva, como una antorcha en la oscuridad, denunciando desviaciones profundas y apuntando hacia una esperanza futura. El libro de Malaquías no comienza con acusaciones, sino con una declaración de amor. Os he amado, dice el Señor. Una afirmación registrada en el primer capítulo, versículo 2. Esta apertura revela el corazón herido de Dios, que ama a un pueblo que lo desprecia. La indiferencia con que esta declaración es recibida muestra cuán lejos Israel se había alejado. Ellos responden con incredulidad: ¿en qué nos has amado? Como si no reconocieran más el cuidado divino en su historia. Malaquías no es solo una voz de juicio, sino una súplica divina en forma de poesía profética. Él traduce lo que Dios siente frente a una nación apática, acomodada en la religiosidad y desconectada del propósito sagrado. El contexto histórico amplía el peso de estas palabras. Tras el regreso del cautiverio, las promesas de los profetas anteriores, como Ageo y Zacarías, sobre restauración, bendición y gloria futura, parecían distantes de la realidad. El templo había sido reconstruido, pero sin el esplendor del antiguo. La presencia divina, simbolizada por la gloria del Señor, no había retornado visiblemente. Los enemigos aún cercaban a Israel, y la nación permanecía bajo dominio extranjero. En ese ambiente de frustración, la fe se volvió mecánica. Los rituales continuaban, pero sin pasión. La religión se convirtió en un hábito vacío. Malaquías rompe este ciclo con palabras que confrontan, pero también con promesas que reavivan la esperanza. No es un detalle trivial que Malaquías sea el último profeta del Antiguo Testamento. Sus palabras cierran un ciclo, sintetizando siglos de alianza e infidelidad. Él representa el último intento de Dios de alcanzar corazones antes de que el cielo se calle por siglos. Cada frase del libro lleva un sentido de urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando. Al mirar a Malaquías, somos confrontados con la gravedad de ignorar los llamados divinos. Su mensaje no pertenece solo al pasado.
sigue resonando como una advertencia a quienes, en cualquier generación, tratan con ligereza la voz de Dios. Las páginas de Malaquías son un espejo que revela tanto el rostro deformado de una religión sin vida como los rasgos delicados de la fidelidad divina que insiste en amar, incluso cuando es rechazada. Comenzar por aquí es esencial para comprender todo lo que vendrá en los próximos versículos y subtemas. No estamos solo ante un profeta común, sino ante la última trompeta antes del silencio. Y cada una de sus palabras es una última oportunidad ofrecida al corazón humano. Malaquías dirige su reprensión con dureza especial a los sacerdotes, aquellos que debieron ser guías espirituales del pueblo. El capítulo 1, del versículo 6 en adelante, deja claro que el sacerdocio se había vuelto negligente e irreverente. En lugar de honra, ofrecían desprecio. En lugar de temor, traían desprecio al nombre de Dios. El altar, que antes era lugar de reverencia y santidad, se había transformado en un depósito de restos, donde animales ciegos, cojos y enfermos eran presentados como sacrificio. Lo que era santo fue banalizado por aquellos que debían enseñar la santidad. Esto muestra cuánto el corazón de los líderes estaba distante de su vocación. El peso de estas acusaciones no puede ser ignorado. El sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo, y cuando él falla, toda la nación sufre las consecuencias. Malaquías denuncia que los líderes espirituales se habían convertido en piedra de tropiezo, no solo para sí mismos, sino para todo Israel. Sus acciones reflejaban desprecio por el culto, como si solo estuvieran cumpliendo obligaciones religiosas sin ninguna reverencia. Esta denuncia toca un punto neurálgico hasta hoy: el impacto devastador de líderes que abandonan el temor del Señor a cambio de comodidades, estatus o confort. El texto aún apunta que estos sacerdotes estaban más interesados en la aceptación social que en la fidelidad divina. Al aceptar ofrendas indignas, buscaban agradar a los hombres en lugar de honrar a Dios. Esta inversión de valores revela la crisis del altar. El culto había sido reducido a una formalidad sin vida, y Dios responde con palabras fuertes. ¿Quién hay también entre vosotros que cierre las puertas del templo, para que no enciendas en vano el fuego de mi altar? Un lamento amargo del propio Señor, demostrando que prefería el cierre del templo a la continuidad de un culto hipócrita. La decadencia espiritual de los líderes no era solo una falla moral, era una ruptura de la alianza. Malaquías recuerda que el sacerdote Levi fue elegido porque temía al Señor y andaba con él en paz y rectitud. Esta referencia muestra el contraste entre el ideal divino y la realidad presente. Los líderes de su época habían abandonado el camino de la verdad y en lugar de guiar, hacían tropezar. La consecuencia era clara. Serían humillados ante el pueblo, deshonrados y rechazados. No por venganza, sino por justicia. Este retrato sombrío del sacerdocio sirve como advertencia a todos los que ocupan posiciones de liderazgo espiritual. Cuando la función se convierte solo en un cargo y la reverencia se pierde, el altar se transforma en escenario de escándalo. El mensaje de Malaquías desafía a los líderes de todas las épocas a examinar su corazón y su motivación. El temor del Señor no es accesorio en el ministerio, es la base. Sin él, todo lo que se edifica es vano. Las ofertas presentadas en el templo no revelaban solo el corazón del pueblo, sino su visión distorsionada de quién era Dios. El profeta denuncia, con ironía mordaz, que el pueblo traía al altar animales robados, defectuosos e imprestables, como si el Señor fuera alguien a quien se pudiera engañar. El capítulo 1, versículo 8, desafía esta lógica. ¿Ofrecerías eso a tu gobernador? ¿Tendría él agrado en ti?
Una comparación poderosa que expone la hipocresía de un culto que respeta más a los hombres que a Dios. Malaquías confronta esta religiosidad vacía que ofrece lo que sobra, en lugar de honrar con lo mejor. El altar era lugar de comunión, de consagración, de entrega. Pero ahora estaba manchado por la mediocridad espiritual de un pueblo que hacía del sacrificio un ritual desprovisto de amor. El pueblo se había acostumbrado a servir a Dios con desinterés, como si fuera suficiente solo asistir ante Él. El corazón ya no estaba en lo que hacían. Las manos ofrecían, pero el espíritu estaba ausente. Esa distancia era visible en los animales elegidos, en los gestos automáticos, en la falta de reverencia. Dios, que sondea los corazones, veía todo eso, y su indignación era la de quien ama y no es amado. En el versículo 14 del primer capítulo, Dios se declara como Rey grande, cuyo nombre es temible entre las naciones. Esta afirmación es un recordatorio de que Él no es un ídolo tribal, una deidad local, sino el Señor de los ejércitos, digno de honra en toda la tierra. Las ofertas indignas no eran solo una ofrenda personal, sino una profanación pública. Dios estaba siendo deshonrado ante las naciones por un pueblo que debía exaltar su santidad. El problema no era la falta de recursos, sino la falta de respeto. Tenían condiciones de ofrecer lo mejor, pero optaban por lo peor, un reflejo directo de sus prioridades espirituales. La falta de celo en las ofertas revelaba una teología distorsionada. Al tratar a Dios con desprecio, demostraban que no comprendían su majestuosidad ni el privilegio de adorarlo. Las ofertas eran símbolo de la alianza. Mancharlas era, por lo tanto, despreciar la propia relación con el Eterno. Malaquías muestra que cuando la adoración se convierte en un acto sin alma, deja de ser adoración y pasa a ser provocación. Dios no acepta cualquier cosa. Él desea aquello que nace del corazón sincero, del temor reverente, de la gratitud genuina. Este trecho levanta una pregunta que aún resuena. ¿Qué estamos poniendo sobre nuestros altares? Lo que ofrecemos revela lo que Dios significa para nosotros. Si damos lo que sobra es porque Él no es prioridad. Malaquías nos fuerza a mirar nuestras prácticas de adoración y confrontar nuestra espiritualidad con valentía. Al fin y al cabo, el Dios a quien servimos aún es Rey, aún es santo y sigue siendo digno de lo mejor de nosotros. El profeta se dirige ahora a la vida conyugal del pueblo, denunciando un problema profundo y espiritual, la ruptura del pacto matrimonial. El matrimonio, que debería reflejar el compromiso sagrado entre Dios y su pueblo, había sido corrompido por elecciones egoístas. En el capítulo 2, versículo 11, Malaquías revela que Judá profanó el santuario del Señor al casarse con la hija de Dios extraño, es decir, con mujeres paganas que no adoraban al Dios de Israel. La cuestión no era solo cultural o étnica, sino espiritual. El pueblo estaba renunciando a principios divinos para satisfacer deseos momentáneos, y eso hería el corazón de Dios. Estos matrimonios mixtos no representaban solo un fallo personal, sino un pacto espiritual siendo roto ante el altar. Al unirse a mujeres de otros pueblos, los hombres de Judá se estaban alejando de la alianza con el Señor, ya que estas uniones a menudo llevaban a la idolatría y a la corrupción de los hijos. La pureza de la fe era comprometida por vínculos que no compartían los mismos valores espirituales. El pacto, que debía ser protegido con celo, estaba siendo cambiado por conveniencias pasajeras. Era más una forma de despreciar el pacto divino, pero esta vez, dentro de los hogares. Malaquías deja claro que esta infidelidad conyugal también resultaba en infidelidad a Dios. Él pregunta retóricamente, ¿no hizo el uno aun cuando hay en él abundancia de espíritu?
reforzando que el matrimonio no es solo una unión carnal, sino espiritual. Dios une a dos en uno solo con un propósito: crear una descendencia piadosa. Al negligir este llamado, el pueblo se alejaba de la misión espiritual que le había sido confiada. El pacto matrimonial, a los ojos de Dios, es inviolable, y cuando es roto, algo profundo también es violado en la relación con el Creador. El impacto de esta ruptura se sentía también en el culto. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Malaquías dice que el pueblo lloraba en el altar, preguntando por qué Dios ya no aceptaba sus ofertas. La respuesta venía como una flecha, porque el Señor era testigo entre el hombre y la mujer de su juventud, contra la cual él había actuado con infidelidad. El culto se volvía vacío porque el corazón que adoraba estaba dividido. No hay adoración verdadera donde hay traición en las relaciones más íntimas. Dios ve el matrimonio como una expresión concreta de la alianza, y tratarlo con desprecio es herir esa imagen. Esta advertencia es extremadamente actual. En un tiempo en que el matrimonio es a menudo relativizado o tratado como un contrato desechable, el mensaje de Malaquías suena como un llamado urgente a la fidelidad. Los pactos firmados ante Dios no son compromisos livianos. Reflejan el tipo de relación que Él desea mantener con nosotros, firme, santo e inquebrantable. Y cuando cuidamos con celo lo que sucede dentro de casa, el cielo también responde con favor sobre aquello que llevamos al altar. Por cierto, antes de continuar, dime una cosa en los comentarios. ¿Qué has colocado hoy sobre tu altar? ¿Es lo mejor que tienes o solo lo que sobra? Quiero mucho leer lo que este tema ha despertado dentro de ti. Entre las palabras más fuertes que salen de los labios de Malaquías, está una que aún hoy ecoa con peso. Porque el Señor Dios de Israel dice que odia el divorcio. Esta afirmación presente en el capítulo 2, versículo 16, no es una condena fría o legalista, sino un reflejo del corazón de un Dios que valora la fidelidad hasta el fin. El divorcio, en los días del profeta, estaba volviéndose común, y los hombres estaban abandonando a sus esposas con facilidad, tratándolas con desprecio y frialdad, ignorando los votos hechos ante Dios. Era un síntoma claro de un corazón endurecido que había perdido el sentido de responsabilidad espiritual en el matrimonio. La dolor provocada por esos divorcios no era solo emocional, sino profundamente espiritual. Dios declara que es testigo de esas separaciones injustas, pues Él mismo había unido a esas parejas. Y más que eso, Malaquías revela que romper esta alianza es cubrirse de violencia. La imagen es intensa, como si cada divorcio injusto fuera una herida abierta, sangrando ante el trono celestial. No se trata de un simple contrato roto, sino de una alianza traicionada, algo que Dios toma en serio, pues hiere la estructura de la familia, que es base de su proyecto para la humanidad. Lo que está en juego no es solo la relación conyugal, sino el reflejo que ese compromiso proyecta del carácter divino. Dios es un Dios de alianza, y cuando un matrimonio es roto con frivolidad, algo esencial de la naturaleza de Dios es distorsionado ante el mundo. Por eso, la énfasis de Malaquías no está en leyes o tradiciones, sino en la intención original del Creador: fidelidad, amor sacrificial y perseverancia. El divorcio se convierte en un grito de independencia egoísta, que ignora el llamado a amar como Dios ama, con paciencia, misericordia y compromiso. Aún más grave es el hecho de que los mismos hombres que repudiaban a sus esposas después iban al templo a ofrecer sacrificios, esperando la aceptación de Dios.
Malaquías confronta esta hipocresía, mostrando que no hay separación entre el altar del hogar y el altar del templo. Cuando los votos matrimoniales son quebrados por egoísmo y dureza de corazón, los cielos se cierran al clamor. El culto, por más pomposo que parezca, se vuelve abominable cuando hay injusticia en el hogar. Dios rechaza la adoración de aquellos que desprecian los compromisos que hicieron en su nombre. Esta palabra, aunque dura, es también un llamado a la restauración. Malaquías no escribe para condenar, sino para despertar. Él exhorta a los hombres a guardar su espíritu y no ser desleales. Esto nos recuerda que la fidelidad comienza en pequeñas actitudes diarias y que Dios sigue mirando los hogares como extensiones de su templo. Cuando la alianza es honrada, el cielo se inclina para escuchar. Llega un punto en que la paciencia divina se enfrenta con la ingratitud humana de forma directa. Malaquías denuncia que el pueblo estaba cansando a Dios con sus palabras, diciendo: cualquiera que hace el mal pasa por bueno a los ojos del Señor, y de esos es de los que Él se agrada, conforme registrado en el capítulo 2, versículo 17. Es como si, ante la aparente impunidad de los impíos y las dificultades de los justos, las personas hubieran comenzado a cuestionar la justicia de Dios, ya no más en forma de oración o clamor, sino con sarcasmo y amargura. Las palabras se convirtieron en armas contra el carácter divino. Esta actitud revela un corazón endurecido por la decepción. El pueblo esperaba recompensas rápidas por su religiosidad, y cuando no venían, comenzaban a acusar a Dios de injusticia. En lugar de examinar sus propios pecados, preferían acusar al cielo. Era una inversión completa de los valores. El mal era visto como éxito, y el bien como pérdida de tiempo. La frustración espiritual generaba cinismo, y el cinismo, a su vez, impedía cualquier arrepentimiento genuino. No se trataba solo de una duda sincera, sino de una burla disfrazada de crítica. Este tipo de postura es más peligrosa que la rebeldía abierta, porque se infiltra en el culto, en las oraciones, en los discursos religiosos, minando la fe de forma sutil. Cuando las personas comienzan a dudar de la justicia de Dios, dejan de esperar su actuar, y sin esperanza, la fe se enfría. Malaquías nos muestra que las palabras tienen poder, no solo para influir en otros, sino para provocar al propio Dios. Decir que Él se agrada de los malos es acusarlo de complicidad con el pecado. Es una afrenta a su carácter santo. La respuesta de Dios a esta acusación vendrá más adelante en el texto, cuando Él promete enviar a su mensajero y hacer justicia en el tiempo justo. Pero, en este punto, lo que salta a la vista es el tipo de relación que el pueblo estaba manteniendo con el Señor. No había más temor, ni reverencia. La familiaridad con las prácticas religiosas había producido desprecio por la presencia divina. Cuando Dios dice que está cansado, es un lenguaje poético para expresar su dolor ante la incredulidad persistente. Esta advertencia debe hacernos reflexionar sobre las palabras que salen de nuestros labios en momentos de crisis. Hemos hablado con fe o con ironía. Hemos buscado respuestas o solo criticado el silencio de Dios. Malaquías nos recuerda que incluso las palabras más susurradas en el corazón son escuchadas por el cielo, y que la forma en que hablamos de Él revela cuánto realmente confiamos en Él. En medio de las acusaciones y reprensiones, Malaquías hace una pausa que resuena como un rayo de esperanza. En el capítulo 3, versículo 1, Dios declara: «He aquí, yo envío a mi mensajero que preparará el camino delante de mí». Esta promesa rompe el ciclo de desilusión que marcaba la espiritualidad del pueblo y señala un tiempo de restauración. El mensajero anunciado no es solo un profeta cualquiera. Vendría con una misión específica: preparar el camino para la venida del propio Señor.
Se trata de una profecía mesiánica, profundamente conectada con la figura de Juan Bautista, aquel que clama en el desierto, preparando los corazones para el Mesías. Esta transición de denuncia a promesa es crucial. Muestra que Dios no estaba solo interesado en exponer los pecados de Israel, sino en conducirlos al arrepentimiento verdadero. El mensajero del pacto no vendría solo a anunciar juicio, sino a abrir los ojos para la gracia. Era una invitación a la preparación interior, a la limpieza del corazón, al restablecimiento de la alianza con profundidad y verdad. El Señor estaba diciendo: no los he abandonado. Antes de actuar con justicia, envío a alguien para despertarles. Esto revela un aspecto fascinante del carácter divino. Incluso frente a la infidelidad, Dios sigue proponiendo reconciliación. Este mensajero no vendría a entretener o agradar. Traería una palabra dura, un llamado al arrepentimiento genuino. Su misión era preparar al pueblo para algo mayor, la llegada del propio Señor al templo. Esto marca un punto crucial en la narrativa profética, ya que deja claro que el Mesías no vendría de forma pasiva, sino con autoridad y justicia. Y quienes estuvieran espiritualmente despreparados no resistirían su presencia. El mensajero era solo el heraldo. El rey vendría enseguida. La aparición de esta figura también señala el cuidado detallado de Dios con el tiempo y la historia. Nada ocurre fuera de orden. El mensajero del pacto vendría a su debido tiempo, con la palabra exacta, en el espíritu de Elías, como se afirma posteriormente en el capítulo 4, versículo 5. Este patrón revela que, incluso en tiempos de frialdad y corrupción, Dios sigue orquestando la redención. Él no es tomado por sorpresa por la decadencia del pueblo, ya preparaba la respuesta antes de que el juicio cayera. La promesa de este mensajero es, hasta hoy, un recordatorio de que Dios nunca envía su justicia sin antes ofrecer la oportunidad de arrepentimiento. Él llama, prepara, alerta. Y la pregunta que resuena ante esta revelación es: ¿nuestros corazones están siendo preparados para lo que Dios quiere hacer? ¿O todavía estamos atrapados en la indiferencia de los días antiguos? Con la promesa de la venida del Señor al templo, Malaquías plantea una pregunta penetrante. ¿Pero quién soportará el día de su venida? ¿Y quién subsistirá cuando Él aparezca? Una declaración presente en el capítulo 3, versículo 2. La imagen ahora es de un Dios que no solo visita, sino que se instala como fuego purificador y como jabón de lavanderos. Esta metáfora intensa muestra que la presencia de Dios no será pasiva o decorativa, sino transformadora. No vendrá para observar, sino para purificar. El templo dejará de ser un lugar de apariencias para convertirse en un horno de santidad. La figura del fuego no es nueva en las Escrituras, pero aquí cobra un tono especial. No es el fuego del castigo inmediato, sino de la purificación continua. Dios aparece como el orfebre que purifica la plata, un proceso lento, cuidadoso, pero doloroso. El objetivo es restaurar, no destruir. La plata necesita pasar por el fuego varias veces hasta que el orfebre pueda ver su propio reflejo en ella. Esta imagen revela que Dios está dispuesto a trabajar profundamente en su pueblo, hasta que su carácter sea reflejado en ellos. Es un proceso que implica calor, presión y tiempo, pero que produce belleza y valor duraderos. Este fuego no es genérico. Comienza con los levitas, los líderes espirituales. La purificación comienza en el liderazgo, en quienes sirven en el altar, en quienes representan a Dios ante el pueblo. Esto revela un patrón divino. Antes de juzgar al mundo, Dios corrige su casa. Antes de tocar las naciones, Él trata a los sacerdotes, y lo que Él busca, según Malaquías, son ofrendas en justicia, adoración verdadera, proveniente de corazones limpios, no de rituales vacíos.
La restauración comienza cuando quienes tienen responsabilidades espirituales se rinden al proceso de purificación. La presencia de Dios en el templo también será un divisor de aguas. Para algunos será renovación, para otros será confrontación. La diferencia está en la disposición del corazón. Aquellos que resistan al fuego endurecerán aún más, pero los que se entreguen al calor de la presencia divina saldrán transformados. Esto nos recuerda que el encuentro con Dios siempre exige rendición. Nadie permanece igual después de ser tocado por Él. La santidad no es negociable cuando el Señor entra en el templo. Este retrato de Dios como fuego purificador nos obliga a hacer una pausa. ¿Cuántas veces oramos pidiendo que Él venga sin comprender lo que su presencia realmente exige? El Señor no viene para admirar nuestros templos, sino para quemar lo que es impuro, para restaurar lo que ha sido profanado. Y si dejamos de lado la resistencia, podemos convertirnos nuevamente en vasos de honra en sus manos. En medio del discurso profético, un sentimiento común comienza a emerger entre los justos: la sensación de que la justicia de Dios está atrasada. El pueblo se pregunta dónde está el Dios del juicio, y Malaquías, en el capítulo 3, versículo 5, responde con firmeza: Dios vendrá, y vendrá con juicio contra hechiceros, adúlteros, los que juran falsamente, los que oprimen al trabajador y los que no temen al Señor. La lista es extensa e incluye tanto pecados religiosos como sociales, mostrando que la justicia de Dios abarca todas las esferas de la vida. Pero el tiempo de la acción divina no siempre coincide con nuestra expectativa. Esta aparente demora tiene un motivo claro: misericordia. Dios afirma en el versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no sois consumidos. Él no es indiferente al mal, sino paciente con los que aún pueden arrepentirse. Su inmutabilidad es lo que preserva al pueblo del juicio inmediato. Esto muestra que, mientras los hombres se precipitan a juzgar, Dios retiene el tiempo para dar espacio al arrepentimiento. Sin embargo, esta paciencia no es señal de ausencia, es gracia en acción. La sensación de impunidad, tan presente en aquella generación, contaminaba incluso a los justos. Muchos comenzaban a preguntarse si realmente valía la pena obedecer a Dios, ya que los malvados parecían prosperar sin consecuencias. Malaquías combate esta distorsión, recordando que el Señor es justo, pero también es longánimo, y cuando Él se levante para actuar, nada escapará de su justicia. Los pecados ocultos, los abusos de poder, las injusticias sociales, todo será juzgado con precisión. Esta tensión entre juicio y misericordia nos recuerda que hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Dios no ignora las lágrimas de los fieles, ni el clamor de los oprimidos, pero Él actúa en el momento preciso, con sabiduría perfecta. Para los que lo temen, esta espera se convierte en un ejercicio de confianza. Saber que Dios no falla, incluso cuando parece demorarse, es una prueba de fe que moldea el carácter. Y aquellos que permanecen fieles durante este tiempo de aparente silencio están siendo pulidos para reinar con Él. El clamor de los que temen al Señor nunca es ignorado. Aun cuando la justicia parezca demorada, ella viene, y viene completa, santa, restauradora. Malaquías nos llama a no ceder al cinismo, a no permitir que la espera nos robe la fe. Porque en el momento adecuado, el Dios que no cambia se levantará, y cada lágrima de los fieles será respondida con honra. Entre los clamores más directos de Dios al pueblo, uno de ellos suena casi como una acusación en tribunal. ¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, vosotros me robáis. Una declaración contundente encontrada en el capítulo 3, versículo 8. El choque de estas palabras no está solo en la denuncia de infidelidad financiera, sino en la revelación de un corazón infiel.
Los diezmos y ofrendas eran más que una obligación ritual. Eran un símbolo visible de la alianza y de la confianza en el cuidado divino. Al retener lo que estaba consagrado al Señor, el pueblo estaba expresando desconfianza, ingratitud y autonomía espiritual. La idea de robar a Dios carga una carga espiritual grave. No se trata solo de deshonestidad material, sino de una ruptura en la adoración. Dios no necesitaba del sustento del pueblo, pero requería fidelidad como prueba de relación. El diezmo representaba el reconocimiento de que todo viene de Él. Al dejar de entregarlo, los israelitas revelaban un corazón que había perdido el sentido de dependencia y reverencia. Lo que estaba en juego no era solo el templo o los levitas, sino el culto mismo y el pacto con Dios. Dios no solo denuncia la infidelidad, sino que ofrece una promesa generosa. Traed todos los diezmos a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y luego ponedme a prueba. Continúa en el versículo 10. Esta es una de las pocas veces en toda la Escritura en que Dios invita al pueblo a probarlo. No como un desafío insolente, sino como una oportunidad de restauración de la confianza. Él promete abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones sin medida si hay obediencia genuina. Esto muestra que el corazón de Dios no es el de castigar, sino el de bendecir, siempre que haya arrepentimiento y reconciliación. El problema no era financiero, sino espiritual. Los campos estaban estériles, los frutos escasos, la tierra sin favor, no por casualidad, sino por consecuencia directa de la ruptura de la alianza. Al retener lo que era de Dios, el pueblo también cerraba sobre sí mismo las fuentes de la gracia. Y esta realidad sigue siendo actual. Cuando tratamos con desdén aquello que Dios considera sagrado, no solo perdemos bendiciones, sino que minamos nuestra comunión con Él. El diezmo, en este contexto, es más que una cantidad, es un termómetro de nuestra devoción. Este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Hemos sido fieles con aquello que Dios nos ha confiado? ¿Qué revela nuestra entrega sobre nuestra adoración? Malaquías expone con claridad que donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Y si el corazón está lejos del altar, ninguna ofrenda tendrá valor ante el Eterno. La promesa de Dios de abrir las ventanas del cielo en el capítulo 3, versículo 10, siempre ha sido uno de los fragmentos más citados del libro de Malaquías. Sin embargo, para comprenderla profundamente, es necesario ir más allá de la interpretación materialista que muchas veces se hace. La bendición prometida aquí no se limita a riquezas o prosperidad visible. Representa una restauración de la alianza, una reconexión entre cielo y tierra, una evidencia de que el favor de Dios reposa nuevamente sobre el pueblo. Las ventanas del cielo se abren cuando el corazón del pueblo se alinea al corazón de Dios. Malaquías presenta esta promesa como consecuencia de un retorno sincero. El pueblo se había alejado, y Dios los llama. Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros. La bendición, por lo tanto, no es un pago por servicios prestados, sino fruto de una relación restablecida. Las ventanas del cielo simbolizan un derrame espiritual, una intervención divina que transforma no solo lo externo, sino lo íntimo de la vida humana. No es solo la tierra la que se vuelve fértil, sino el alma que vuelve a florecer. El cielo abierto es señal de reconciliación. Es interesante notar que, en este contexto, Dios promete también reprender al devorador, es decir, Él intervendría contra aquello que consumía los frutos del trabajo del pueblo. La bendición entonces no es solo un incremento, también es protección. Se trata de una bendición integral, espiritual, emocional y práctica. Dios promete cuidar a quien confía en Él, a quien honra su alianza, a quien lo pone en primer lugar.
Es una promesa de alivio y restauración que va más allá de la lógica humana o de la matemática de los bienes. La fertilidad de la tierra, los frutos que no caerían antes del tiempo, las naciones que reconocerían la bendición sobre Israel. Todo esto apuntaba a un pueblo visiblemente marcado por la presencia divina. Pero es importante recordar que la mayor bendición no era lo que se podía cosechar, sino el Dios que nuevamente habitaba en medio de ellos. La verdadera abundancia era la reconquista de la comunión perdida. Malaquías muestra que, cuando Dios se convierte en el centro, todas las demás cosas encuentran su lugar natural. Esta promesa aún resuena en nuestros días. Nos desafía a reconsiderar lo que realmente buscamos de Dios. ¿Queremos sus dádivas o su presencia? ¿Queremos bendiciones pasajeras o la certeza de que el cielo está abierto sobre nosotros? Las ventanas del cielo siguen siendo accesibles, no por regateo, sino por arrepentimiento y fidelidad. Y cuando se abren, revelan más que provisión, revelan el corazón del Padre. En medio del escenario de crisis espiritual, surge una inquietud común entre los fieles. Inútil es servir a Dios. Una frase registrada en el capítulo 3, versículo 14. Esta declaración revela el cansancio de una generación que, al observar la aparente prosperidad de los impíos y las dificultades de los justos, comienza a cuestionar el valor de la fidelidad. Las palabras cargan frustración y desánimo. Al fin y al cabo, ¿para qué mantener la integridad si los arrogantes parecen salir mejor parados? Este tipo de pensamiento revela cómo la comparación puede envenenar el alma y comprometer la fe. Malaquías retrata esta murmuración como un veneno que corroe el celo espiritual. Aquellos que antes servían con alegría, ahora se preguntan, ¿qué provecho hay en guardar los preceptos del Señor? La fe se convierte en una carga, el culto en una obligación y el temor de Dios en un esfuerzo sin retorno. Es la crisis del mérito disfrazada de espiritualidad. Se esperaba que Dios retribuyera automáticamente cada acto de obediencia con bendiciones visibles. Cuando esto no sucedía, surgía el sentimiento de injusticia. La lógica del corazón era clara: si obedezco, Dios me debe algo. Este tipo de pensamiento distorsiona completamente la esencia de la relación con Dios. Servir al Señor no es un contrato de prestación de servicios, es un llamado a la comunión. La fidelidad no puede estar condicionada a resultados inmediatos, sino fundamentada en la confianza en el carácter inmutable de Dios. Cuando los ojos se dirigen hacia la prosperidad ajena, se pierde la capacidad de ver lo que realmente importa: la presencia de Dios como la mayor recompensa. El profeta no ignora el dolor de esta duda, la registra, la nombra, la expone, pero también muestra que hay un camino para no sucumbir a ella, mantener el corazón íntegro, incluso cuando la lógica del mundo dice lo contrario. Porque el valor de servir a Dios no está solo en el ahora, está en la eternidad, en la recompensa invisible, en la paz que excede el entendimiento. Aquellos que permanecen fieles, incluso en medio de la frustración, son los que verdaderamente han entendido el llamado divino. Esta reflexión nos confronta directamente. ¿Qué ha motivado nuestro servicio a Dios? ¿Esperamos reconocimiento inmediato o servimos por amor? Malaquías nos alerta que esta duda puede destruir más rápidamente que la persecución. Pero también nos invita a recordar que servir a Dios nunca será en vano, incluso cuando los resultados no son visibles, porque Él ve, Él registra y Él recompensará en el tiempo adecuado. En medio del escenario de frialdad espiritual y murmuraciones, surge una nota distinta, casi como un susurro en un campo de batallas. Entonces aquellos que temían al Señor hablaron unos con otros, y el Señor atendió y oyó. Una revelación encontrada en el capítulo 3, versículo 16.
Esta escena trae un giro emocional y espiritual en el libro de Malaquías. En medio del pueblo desanimado, aún había un remanente fiel, hombres y mujeres que continuaban temiendo a Dios, incluso sin recibir ningún aplauso, incluso cuando todo parecía en silencio. Y la Escritura nos dice que Dios no solo vio, sino que registró. Un memorial fue escrito delante de él. El libro de la memoria es una figura poderosa. Ella revela que Dios observa atentamente a aquellos que lo honran en secreto. Nada pasa desapercibido. Cada gesto de fidelidad, cada palabra de aliento entre los justos, cada lágrima derramada en oración silenciosa, todo es recordado. En contraste con los murmuradores que cuestionaban la justicia divina, este grupo prefería guardar el temor del Señor, aunque en silencio. Ellos no necesitaban visibilidad para mantenerse firmes, y Dios los distingue con una promesa singular. Ellos serán míos en el día en que yo haga mis joyas. Esta imagen de joyas o propiedad peculiar nos remite a la alianza hecha con Israel en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dios siempre ha tenido el deseo de formar un pueblo especial, separado, valioso a sus ojos. Malaquías recupera este tema y afirma que incluso en los tiempos de mayor decadencia espiritual, Dios continúa identificando a los suyos. El libro de la memoria no es solo una metáfora poética, es una garantía de que el justo jamás será olvidado, incluso cuando no recibe aplausos en este mundo. Este registro divino también nos revela una verdad reconfortante. Hay un valor eterno en la fidelidad cotidiana. Muchas veces los que caminan en rectitud se sienten invisibles, olvidados hasta por otros hermanos. Pero delante de Dios no hay anonimato. Él escucha las conversaciones de los que lo honran. Él anota los compromisos silenciosos, los votos mantenidos en medio del dolor. Nada es en vano cuando se hace por amor al Señor. Esta revelación nos desafía a reflexionar sobre qué grupo hemos elegido pertenecer. Los que murmuran y desisten o los que perseveran en temor. La promesa permanece firme. Los que temen al Señor serán recordados, guardados como joyas preciosas en el día de su manifestación. Y en ese día, toda fidelidad olvidada por los hombres será exaltada por el propio Dios. Con la introducción del capítulo 4, el tono profético se intensifica como el sonido de una trompeta. Malaquías declara: «Porque he aquí que aquel día viene, ardiendo como horno». Una sentencia impactante que inaugura la visión del día del Señor, descrita en el versículo 1. Este no será un día común, sino un momento decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Para los impíos será destrucción y vergüenza. Para los que temen al Señor será justicia, sanidad y restauración. Es la culminación de todas las promesas y advertencias anteriores. El contraste es evidente e intencional. Los soberbios, que antes se burlaban de Dios, serán como paja en el fuego. No quedará raíz ni rama. Esta imagen apunta a una justicia absoluta que no deja espacios para fingimiento o escapatoria. Dios lidiará con el pecado de manera definitiva. Este juicio no será solo corrección, será purificación completa. El horno no será simbólico, sino real en el sentido espiritual, revelador, separador, innegociable. Pero en la misma visión aparece una promesa para los que lo temen. Nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Esta expresión, presente en el versículo 2, trae consuelo y esperanza. La justicia que quema a los impíos es la misma que sana a los justos. El sol es el Mesías, aquel que traerá luz tras la oscuridad del silencio profético. Para los fieles, este día no será de destrucción, sino de renacimiento. Ellos saltarán como terneros sueltos del establo, símbolo de libertad, alegría y renovación. El día del Señor también revela que Dios no solo observa,
Él actúa. Todo el sufrimiento, toda la espera, todo el aparente silencio será roto por una intervención poderosa y final. No habrá dudas sobre quién pertenece al Señor. Aquellos que han sido objeto de burlas por su fidelidad verán con sus propios ojos la manifestación de la justicia divina. Y los que se negaron a inclinarse ante Dios experimentarán el peso de aquello que despreciaron. Esta dualidad del día del Señor nos lleva a una pregunta profunda. ¿Estamos preparados para la aparición de este sol? El mensaje de Malaquías no es solo una advertencia, es un llamado a la esperanza viva. Porque incluso el fuego que consume a los impíos puede para los justos ser el calor que sana. Todo depende de qué lado del horno elegimos estar. El día vendrá, y con él la verdad será revelada. Dando sequência à visão escatológica, Malaquias afirma que os justos pisarão os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Uma imagem registrada no capítulo 4, versículo 3. Essa cena impactante carrega não apenas um senso de justiça sendo feita, mas também a total reversão das posições de poder e influência. Aqueles que antes se exaltavam sobre os justos serão reduzidos à insignificância. Os que humilhavam os fiéis agora serão como poeira esmagada sob seus pés. O que está em jogo aqui não é vingança carnal, mas a manifestação visível da justiça divina. Esse cenário de inversão é recorrente nas Escrituras. Jesus ensinou que os últimos serão os primeiros e os humildes serão exaltados. Malaquias antecipa esse princípio escatológico com imagens fortes. O que hoje parece domínio dos ímpios, amanhã será lembrança apagada. A poeira que os justos hoje sopram do caminho se tornará a herança que eles pisam no porvir. A retribuição não será por mãos humanas, mas pelo decreto divino, no dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Esse tipo de mensagem nunca deve ser lido com espírito de revanche, mas com senso de justiça. Deus não se alegra na destruição dos ímpios, mas também não permitirá que o mal permaneça impune para sempre. A imagem das cinzas é o fim de uma era de arrogância e desprezo. Os que ignoraram o chamado à santidade serão apagados como vestígios do que já não serve. E os que perseveraram, mesmo humilhados, receberão autoridade e honra. O julgamento é também uma consagração. Deus exalta os que lhe são fiéis. Interessante notar que a postura dos justos aqui é ativa. Eles pisarão, andarão, se moverão sobre aquilo que antes os oprimia. Não serão mais passivos diante da injustiça, mas participantes da vitória. Não mais invisíveis, mas destacados pelo próprio Deus como vencedores. A imagem é de liberdade restaurada e honra manifesta. A fé, que antes parecia não render frutos, agora é coroa na cabeça dos perseverantes. Malaquias mostra, mais uma vez, que servir a Deus vale a pena, mesmo quando o presente não demonstra isso. O futuro pertence aos que caminham com ele, e o chão que hoje parece cheio de espinhos será, naquele dia, solo de cinzas sob os pés dos fiéis. Não como um troféu de guerra, mas como sinal visível de que o bem, no final, sempre triunfa. A profecia de Malaquias atinge seu clímax com um anúncio que ressoa com poder e mistério. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como encontramos no capítulo 4, versículo 5. Essa promessa final não está fora de lugar. Ela sela o livro com um chamado à preparação. A missão de Elias, que havia confrontado reis e desafiado o povo a escolher entre Baal e o Senhor, é retomada como símbolo de uma voz profética que precederá a manifestação plena da justiça divina. Não se trata de uma simples volta literal de Elias, mas da vinda de alguém com seu espírito e poder. No Novo Testamento, essa figura é claramente associada a João Batista, conforme Jesus afirma em Mateus, capítulo 11, versículo 14.
E, se o quereis receber, este é Elias que havia de vir. João Batista, com vestes rústicas e mensagem cortante, preparou os corações para o Messias com um clamor ao arrependimento. Ele não realizou milagres, mas seu poder estava em sua voz profética, no chamado à conversão genuína. Malaquias antecipa esse mover com precisão. Antes do juízo, Deus envia aviso. Antes do confronto, vem a misericórdia. Esse Elias simbólico representa mais do que um personagem. Ele encarna um tempo de alerta, de retorno às origens, de restauração espiritual. Sua missão é direta, preparar o coração do povo. Isso nos ensina que nenhuma manifestação divina acontece sem que antes Deus prepare o terreno. A chegada do Senhor exige um povo sensível, quebrantado, consciente de sua condição. Elias, portanto, é um arquétipo do mover profético que rompe a indiferença e desperta os adormecidos. A urgência dessa missão fica evidente quando Malaquias associa o ministério de Elias ao grande e terrível dia do Senhor. Isso indica que há um tempo de arrependimento limitado. O propósito do envio de Elias é prevenir a destruição, é dar ao povo uma última chance de voltar ao Senhor. Trata-se de um movimento redentivo, não apenas corretivo. Deus quer evitar o juízo completo, e por isso levanta vozes que chamam à reconciliação. Essa profecia continua viva. Em cada geração, Deus levanta homens e mulheres com o espírito de Elias, não para entreter, mas para despertar. São os que clamam, confrontam e chamam ao arrependimento antes que o dia da revelação venha. Malaquias não termina seu livro com promessas doces, mas com uma missão clara. Preparem o caminho, pois o Senhor está vindo. Uno de los aspectos más profundos de la profecía de Malaquías aparece de manera sutil, pero transformadora: la reconciliación entre padres e hijos. En el capítulo 4, versículo 6, está escrito que el ministerio del Elías, que vendría, tendría como objetivo convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este detalle revela que la restauración espiritual no ocurre solo en los altares del templo, sino también en las relaciones dentro de casa. Cuando el cielo se mueve, las familias son tocadas. Cuando la voz profética resuena, vínculos rotos son restaurados. Esta conexión entre generaciones es una clave espiritual. El pueblo de Israel había perdido la conexión entre pasado y futuro. Los hijos ya no heredaban más la fe de los padres, y los padres se habían distanciado de la responsabilidad de discipular la próxima generación. Malaquías denuncia no solo una crisis espiritual institucional, sino un colapso dentro de las casas. El distanciamiento entre generaciones crea una brecha donde la incredulidad y el pecado se multiplican. La misión profética, por lo tanto, también es familiar. Al declarar que la no reconciliación traería maldición sobre la tierra, Malaquías señala algo mucho más serio que una crisis emocional. La falta de comunión entre padres e hijos afecta la salud espiritual de la nación. La maldición no es solo un castigo, es la consecuencia inevitable de una estructura familiar rota. Cuando la autoridad paterna es despreciada y el legado espiritual no se transmite, una generación crece sin raíces. Y sin raíces no hay fruto. La solución para esta crisis no está en discursos sociológicos, sino en la transformación de corazones. La conversión que Malaquías describe no es solo moral, es afectiva y espiritual. Los padres se vuelven hacia los hijos con amor, responsabilidad y bendición. Los hijos se vuelven hacia los padres con honor, escucha y obediencia. Es una restauración que sana no solo heridas personales, sino que reconecta el cielo con la tierra. Donde hay unidad familiar, hay espacio para la presencia de Dios.
Este versículo final nos deja una poderosa lección. La última señal antes del juicio es la restauración de los hogares. Cuando padres e hijos se reconcilian, la sociedad encuentra sanación. Y más que eso, Dios encuentra espacio para habitar. El fin del libro de Malaquías no es solo una advertencia sobre el futuro, es una convocación para transformar el presente, comenzando desde casa. Tras la última sentencia de Malaquías, las Escrituras guardan silencio. El cielo, que había hablado por medio de profetas durante siglos, se silencia por aproximadamente 400 años. Este intervalo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es solo cronológico, es existencial. Es como si Dios, habiendo dicho todo, aguardara la respuesta del corazón humano, y esta ausencia de nuevas revelaciones pesa como plomo sobre la historia de Israel. El templo sigue funcionando, los rituales se mantienen, pero la voz profética cesa. Es el silencio que precede al clamor. Este silencio no es desinterés divino, sino un tiempo de gestación. Dios no estaba ausente, estaba preparando el escenario. En los bastidores de la historia, Él movía imperios, alineaba culturas, establecía caminos para que, en el tiempo correcto, viniera la plenitud de la revelación, Jesucristo. Conforme se registra en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Viniendo, pues, la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. El silencio fue el preludio de la palabra viva, pero para el pueblo parecía abandono. Este período, conocido como el período interbíblico, fue marcado por expectativa, frustración y reinvención religiosa. Los fariseos, saduceos, escribas, todos surgen en este tiempo intentando llenar el vacío de la voz profética con estructuras y tradiciones. Pero ninguno de estos intentos sustituyó la presencia del Espíritu de Dios hablando directamente al pueblo. Malaquías había dejado claro, la clave para evitar la destrucción era la conversión. Pero, en gran parte, la nación prefirió la religiosidad a la renovación. Y cuando Juan el Bautista finalmente aparece en el desierto, rompiendo el silencio con un grito, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», es como si Malaquías resucitara. La voz profética vuelve a la tierra. Elías había venido, no en carne sino en espíritu. El tiempo de silencio termina con el sonido de la trompeta del arrepentimiento, y entonces aquel que fue prometido, el sol de justicia, surge en el horizonte, trayendo sanación en sus alas. El silencio dio paso a la encarnación de la palabra. Este cierre del Antiguo Testamento es una pausa estratégica de Dios. Él no terminó con punto final, sino con puntos suspensivos. El silencio no es negación, es preparación. Y en este tiempo de espera, los que guardaron la profecía de Malaquías mantuvieron viva la esperanza. Sabían, Dios no miente. Él había prometido y cumpliría. La pregunta que nos corresponde hoy es, incluso cuando el cielo guarda silencio, ¿seguimos escuchando lo que Él ya dijo? ¿Cuántas veces hemos visto al mundo callar la voz de Dios y el corazón quedarse en silencio también? Pero la verdad sigue viva y necesita ser difundida. Comparte este video con quien aún tiene oído para escuchar. Comenta lo que quedó resonando dentro de ti. Y si aún no te has inscrito, hazlo ahora, porque aún hay tiempo, y el tiempo es ahora.